Bienvenidos a Relatos del Más Allá. Me encantaría saber desde dónde nos escuchan, dejen sus comentarios, los leo con atención. Y ahora, sin más, prepárense para adentrarse en cada relato. Que los disfruten. Buenas noches, Foster. Fui elemento del Cuerpo de Fuerzas Especiales. Me retiré en 2016 por una lesión en la pierna derecha, pero hay una operación de 2014 en la Sierra Madre del Sur, Guerrero, que no se me despega de la cabeza. No fue la más ruidosa ni la más larga, pero sí la que rompió la línea entre lo que uno puede explicar y lo que decide callar. Nos levantaron a medianoche con una orden fragmentaria, rastreo y recuperación de un pelotón que había quedado sin comunicación tras intervenir un punto de producción clandestina. El último parte de ese pelotón fue una mención de movimiento inusual en cañadas altas, después, silencio. Íbamos 6, el capitán, Ugalde en radio, Nava como sanitario, Pineda con la ametralladora, Jiménez y yo. Aterrizaje era imposible, la LZ prevista parecía observada. Entramos a pie por una vereda que los arrieros usan para mover costales. Las lomas subían como espaldas de animales dormidos y el frío se metía bajo la chamarra a mordidas pequeñas. La sierra tiene su propio reloj. A ratos no canta ningún insecto, no aletea nada, y uno se da cuenta de que el silencio pesa. Avanzamos con luz mínima, filtros en las linternas, descansos cortos, escalones en la caminata para no delatarnos. Ugalde probaba el equipo cada 20 minutos, nada. Una portadora muerta. A las 3:40, el capitán nos jaló hacia la sombra de un encino. Había un brillo a unos metros, apenas un destello como de metal raspado. Jiménez levantó la mano, alto. Apuntamos. Salió un hombre tambaleando, uniforme sucio, la cara ajada por el sueño y el polvo. Traía la placa de identificación torcida y un vendaje en el antebrazo. Velasco, dijo con voz gastada, del pelotón que enviaron primero. No alzó las manos, no pidió agua. Solo nos miraba como quien reconoce una salida que no esperaba. Dijo que los suyos habían sido retenidos en un campamento improvisado y que él había logrado irse cuando los tipos se desordenaron por una disputa. Hablaba pegando frases, como si cada palabra le costara aire. No apuntaba a nadie ni se cubría. Eso me inquietó más que cualquier grito. El capitán decidió que Nava se quedaría con él unos minutos, el resto seguiríamos el trazo que Velasco señaló, una cañada a la derecha, una roca con líquenes, un árbol caído cruzando el sendero como tranca natural. Avanzamos. El campamento olía a solvente y a plástico quemado. Había barriles volcados, mangueras, un generador en silencio, huellas de botas en varias direcciones. Las mesas estaban patas arriba. Lo primero que pensé fue en una evacuación a prisa por alerta externa. Pineda cubrió flanco, Jiménez y yo entramos a una carpa rasgada. Entonces lo vimos, a la derecha de la carpa, en un recodo que cualquiera habría pasado de largo, una hilera de cuerpos con uniforme, alineados como castigo frío de alguien que ya no estaba. Nava no había llegado, éramos 4 frente a lo que no queríamos aceptar. No conté en voz alta. Aprendí hace tiempo que contarles nombres a los caídos puede quebrarte en el momento menos oportuno. Reconocimos parches, botines, la manera en que las manos aún sujetaban el instinto de cubrirse. Allí, el pelotón perdido ocupaba su última formación. Llamamos al capitán con el apretón convenido. Reunidos, hicimos una inspección tan limpia como pudimos. No había cronistas ni cámaras, solo la obligación elemental de no dejarlos en el monte. Ugalde quiso comunicar la novedad y por primera vez el equipo respondió con un chisporroteo sordo, como si alguien al otro lado abriera y cerrara el transmisor sin hablar. Se me erizó la nuca. Ugalde dijo que se había colado una clave vieja en el canal, un residuo. El capitán apretó la mandíbula y regresamos a buscar a Velasco para evacuar el área con un plan menos ciego. Nava estaba pálido.
Dijo que en un parpadeo, mientras acomodaba mejor la chamarra de Velasco, escuchó pasos cortos a su espalda, giró y no vio a nadie. Cuando volvió la vista al punto donde lo había sentado, ya no estaba. No rastro, no ramas movidas, no respiración acelerada alejándose. Nada. Hicimos un abanico con linternas. Lo llamamos por apellido. Ni eco devolvió la barranca. Regresamos al campamento con el estómago recogido. Fue Pineda quien, apuntando a otra lona, se quedó clavado. Mi cabo, dijo, y no terminó. Allí, a media sombra, con la placa torcida y el vendaje en el antebrazo, estaba Velasco. El mismo vendaje, la misma mueca trabajada por el cansancio. No voy a describir más. Solo diré que todo coincidía con alguien que llevaba tiempo sin ser atendido. Todo. Y que eso convertía en imposible lo que habíamos vivido 20 minutos antes. No discutimos. Nadie soltó teoría. El capitán ordenó extracción terrestre con ruta alterna. Hicimos señal discreta en la subida con una manta térmica para orientación nuestra, marcamos con luz mínima la salida de la cañada, y nos movimos con el mapa pegado a la cara. Ugalde, en automático, intentaba comunicar cada 10 minutos. A las 5:12, por fin entró un fragmento claro, la voz de un operador recitando una ubicación y un aquí apenas audible. Era la misma frase que Velasco usó al mostrarnos la tranca del árbol. La hora registrada en el paquete de datos correspondía a 2 noches antes. Nunca había sentido tanto frío sin lluvia. No era clima. Era una comprensión que se instala como una piedra en la espalda. Estamos de paso en un territorio que no nos reconoce. Aún así, hicimos lo que había que hacer. Coordinamos con una unidad de apoyo para el levantamiento, dejamos marcadores en puntos discretos para reingresar con personal y medios adecuados. Salimos del monte ya con sol bajo, polvo pegado a la cara y labios cuarteados. En el camino, un perro nos miró desde una cerca y no ladró. El informe que se escribió después fue seco. Se asentó la localización de los elementos, las coordenadas, los indicios de abandono del campamento ilícito, la imposibilidad de contacto en la ventana prevista. No se registró nada sobre un hombre que nos guió por una vereda y que horas antes ya no estaba en este mundo. No porque haya una orden de censura, sino porque no supimos ponerlo en palabras que no sonaran a superstición. Uno aprende a escoger qué verdades se ponen en papel. Esa noche, en el dormitorio, me quedé mirando el techo. Cuando el sueño por fin me ganó, me despertó un sonido que reconocería en cualquier lugar, el clic de un PTT apretado y soltado sin hablar. No lo escuché con los oídos. Lo reconocí con la memoria. Y recordé la mueca de Velasco, la placa torcida, la vereda con la tranca, el brillo de metal raspado, el chisporroteo de Ugalde. Recordé la hilera ordenada como si alguien hubiera querido que los encontráramos sin margen para la duda. No sé qué nos llevó hasta ellos. A veces pienso que fue oficio, paciencia, entrenamiento. Otras, que la sierra tiene sus propias reglas y, cuando concede una salida, uno no pregunta. Lo único que me atrevo a afirmar es que nadie sale ileso de ese tipo de noche, aunque regrese con todos los dedos, aunque firme salida sin novedad. Hay marcas que no se ven en radiografías, ni en partes médicos, ni en hojas de servicio. Se quedan en la manera en que, al cerrar los ojos, uno orienta la linterna en el recuerdo y hace una última pasada con el haz suave sobre una placa torcida, cuidando no dejar a nadie atrás. Desde entonces, cada vez que prendo una radio, antes de hablar espero un segundo más de lo necesario. Estoy atento por si vuelve a colarse ese clic seco. No para oír una palabra, sino para saber si, en alguna ladera donde no hay nadie, aún hay un aquí esperando que alguien lo reconozca y tome el camino correcto. Porque en la sierra, lo más pesado no es lo que pasa. Es lo que te sigue mirando cuando ya te fuiste. Y eso, Foster, no lo entrena nadie.
Santuario. Fui formado para entrar a cualquier parte y salir con los míos. En 2018, durante la temporada seca, nos asignaron un punto en la sierra entre Zacatecas y Durango, una ex hacienda abandonada a la que los pobladores llamaban el Santuario. Llevábamos semanas con reportes de desapariciones y señales raras en radio. La orden fue clara: llegar de madrugada, asegurar, levantar indicios y, si había resistencia, neutralizar. Éramos 5, yo, Soria, médico, Morsa, tirador designado, Rana, explosivos, y Bravo, comunicaciones. Todos con FX-05, placas ligeras, equipo de visión nocturna y un mapa viejo donde el caserío de antaño aparecía como mancha sin nombre. Ahora solo quedaban muros abiertos y techos caídos. Avanzamos en 2 binomios y un punto de apoyo. El aire estaba frío, con un olor rancio que se pegaba al filtro. A medida que subíamos, la niebla de los valles quedaba abajo y el cielo perdía brillo. No había perros, ni grillos, ni nada. Cortamos motor a 1 kilómetro. Los últimos metros fueron a pie, en silencio. En la entrada de la hacienda, un arco de cantera mostraba marcas talladas a cuchillo, figuras geométricas repetidas en puertas y corraletas. Bravo marcó en su libreta triángulos entrelazados, un círculo partido y una espiral que nacía en el suelo y subía por la columna de la capilla como una culebra. Soria se quedó mirando más de la cuenta. Le toqué el hombro y siguió. El primer contacto fue rápido. 2 sujetos armados cruzaron el patio con escopetas, sin disciplina. El fogonazo de Morsa los detuvo antes de que alzaran bien los cañones. A la derecha, por el viejo granero, oímos un cántico grave, sostenido, como si alguien marcara un ritmo con respiraciones. Entramos en dominación de habitaciones, yo y Rana adelante, Morsa cubriendo, Bravo al cierre. Soria se quedó un paso atrás, escaneando, listo para tratar a quien cayera. No cayó nadie de los nuestros, pero al fondo del pasillo una puerta reforzada vibraba con golpes secos, y detrás del cerrojo la voz de varios hombres recitaba algo sin pausa. Rompimos con palanca y cuña. El golpe devolvió un eco largo. Adentro había velas negras en espiral y, en el centro, un símbolo pintado con material oscuro que no quise identificar. Alrededor, telas colgadas con manchas envejecidas, objetos de personas, pulseras, mochilas escolares, identificaciones con fotos que ya no se parecían a nadie. 4 sujetos armados se volvieron hacia nosotros con una calma que no era normal. No gritaban, sonreían como si nos hubieran estado esperando. El intercambio duró menos de 1 minuto. Cayó uno junto al altar, otro intentó correr y se tropezó con una cuerda que colgaba del techo, una cuerda nueva en un lugar ruinoso. Al último lo vimos con los ojos en blanco, inmóvil, tarareando con la boca cerrada. No hallamos al líder. Encontramos un cuaderno en la sacristía, garabatos, cuentas, nombres repetidos en columnas y ese mismo símbolo dibujado una y otra vez, cada vez más grande, invadiendo los márgenes. Bravo llamó por radio, área parcialmente segura. Ordené asegurar perímetro y registrar. El olor en la capilla era peor que en el exterior, denso, como si el aire tuviera un peso húmedo. Soria revisaba cada cuerpo sin hablar. De pronto se quedó muy quieto, mirando el centro del símbolo. El temblor en su quijada fue leve, apenas un tic. Le dije que saliera por aire. No respondió. La primera señal de que algo iba mal con él fue mínima, dejó el botiquín abierto, caminó hacia el altar y se detuvo a tan poca distancia del círculo que sus botas tocaron pintura fresca. Le repetí la orden. No reaccionó. Le puse la mano en el chaleco. Sentí cómo respiraba, lento, medido, como si estuviera contando por dentro. Cuando por fin giró la cabeza, ya no tenía la mirada de un par de minutos antes. No era rabia ni miedo, era una serenidad que no conocía en él. Alzó el FX-05.
Creí que iba a asegurar el arma, pero la mano fue al disparador. No tuve tiempo de hablar. Rana le metió el hombro, el tiro se fue al cielo raso y levantó polvo viejo. Morsa lo encañonó por reflejo, le grité que no. Soria cayó de rodillas y sonrió. Esa sonrisa no tenía que estar en ese rostro. Bravo corrió a desarmarlo. El médico forcejeó con una fuerza que no era la suya, mordiendo el borde del guante como un animal. Le inmovilicé la cabeza contra el suelo. Sentí su aliento, frío, y una frase en voz baja que me heló más que cualquier ráfaga: no muevan nada del centro. No hay forma de explicar lo que siguió sin que suene exagerado. La luz de una vela osciló hacia la espiral del piso y dibujó sombras que parecían dedos enormes acercándose. No fue una ilusión colectiva, la cámara de Bravo lo captó después, un parpadeo extraño justo encima del símbolo. Rana, nervioso, pateó una ofrenda y cayó un tarro de cristal con algo dentro que prefiero no describir. En ese instante la capilla susurró con viento que no venía de afuera. Lo sé porque afuera no se movía ni una hoja. Sacamos a Soria en peso, amarrado con bridas de tela. En el patio, el médico convulsionó 2 veces y se quedó inmóvil, respirando apenas. Revisamos signos. Estaba vivo, pero su pulso iba a un ritmo que no cuadraba con nada. Bravo pidió extracción inmediata. En la capilla dejamos a los caídos, cerramos la puerta y colocamos una cruz amarilla de evidencia. Antes de retirarnos, me acerqué al símbolo para fotografiarlo. El teléfono vibró sin notificación, la pantalla parpadeó y la foto salió con una mancha oscura que tapaba justo el centro. Repetí. Misma mancha. Al amanecer, por orden superior, se autorizó incendio controlado para eliminar riesgos biológicos. Rana preparó cargas iniciadoras con diésel y mecha. Cuando las paredes empezaron a crujir, un ruido profundo brotó del patio, como si fermentara la tierra. No era movimiento de gente, era algo debajo o detrás de todo, un lamento sin garganta. Lo anoté en el informe como vibración. Soria no volvió a ser el mismo. Días después, en la base, se despertaba empapado, mirando un punto del techo, contando en voz baja. Intenté hablarle de cualquier cosa que nos anclara: rancho, comida, bromas de siempre. Me pedía que no le mencionara el centro del dibujo. Decía que sentía un tirón en el esternón cada vez que cerraba los ojos, como si algo lo llamara a colocarse de nuevo donde estuvieron sus botas. Lo enviaron a evaluación psicológica. El dictamen, redactado con frialdad, dijo reacción aguda al estrés con episodios disociativos. Nos dejaron claro que la narrativa debía ser esa. Con el tiempo, cada uno buscó su manera de seguir. Morsa se pasó a instrucción, Rana se fue a logística, Bravo pidió rotación a frontera. Yo me quedé. La noche, desde entonces, tiene un ruido detrás de los ruidos, y hay lugares donde ese fondo sube de volumen sin que cambie nada más. Aprendí a reconocerlo en cuanto piso un terreno, el mismo silencio lleno que cargaba el santuario. 6 meses más tarde, un grupo de búsqueda civil encontró, a 30 kilómetros, una cueva con entradas selladas por tablones nuevos. Nos pidieron apoyo. Dentro, sobre una piedra plana, volvía a estar el símbolo. No había velas ni telas ni objetos personales, solo pintura fresca y moscas. En la pared, con carbón, alguien había escrito una frase torpe: aquí comienza. No había líder allí tampoco. No había nadie. Soria ya no estaba en el servicio, lo trasladaron a su estado, con licencia médica. He contado la historia a 3 personas, a un superior directo, a un capellán militar y a un compañero retirado que ahora administra un taller mecánico. Los 3 tuvieron la misma reacción, un silencio pesado y la mirada desviada. Nadie quiere imaginar que un lugar pueda afectarte así. De noche, cuando el sueño no llega, repaso los pasos: llegada, contacto, capilla, símbolo, Soria, incendio. Todo con la frialdad que me enseñaron,
renglón por renglón. Hay un punto, sin embargo, que no logro meter en cuadritos, la certeza de que el símbolo no era adorno ni amenaza pintada. Era puerta. Puerta para algo que no terminamos de cerrar. Hace 2 semanas, en un mantenimiento de armas, saqué el fusil de su funda. En el guardamanos, muy cerca del número de serie, había una marca de pintura oscura que nunca había visto. Una espiral diminuta, del tamaño de una uña. Lavé, rasqué, usé solvente. La marca volvió al secarse, como si no fuera pintura, sino una sombra que se alinea cuando uno no mira. Desde entonces, cada vez que preparo equipo, siento la misma presión que aquella mañana frente al altar, un peso que no es miedo ni cansancio. Es otra cosa, una mano invisible que empuja hacia un centro que ya conozco. No sé cuántas haciendas, cuevas o casas abandonadas esconden ese dibujo en las sierras del país. Sé que neutralizamos gente, recogimos indicios y cumplimos la orden. También sé que hay operaciones que no acaban con el parte final ni con el sello del archivo. Algunas se quedan adentro, esperando que uno mire al lugar exacto. Y cuando uno mira, algo mira de vuelta. Desde entonces, evito los círculos en el piso y los patios con espirales. Si me toca entrar, entro. Pero no me paro en el centro. Nunca más. Rancho sin señal. Año 2011. Sierra de Guerrero. Yo era sargento segundo en un grupo de fuerzas especiales destacado en la costa. La orden llegó sin ruido, solo una carpeta con fotos de un rancho escondido entre pliegues de montaña y un nombre clave que nadie reconocía. Operación Cizalla. Objetivo: capturar a un intermediario que había roto con su gente y se escondía con un par de fieles. Se nos dijo que estaba desarmado, paranoico y sin respaldo. Sonaba a cosa rápida. Asegurar, levantar, evacuar. Despegamos cerca de medianoche. El helicóptero nos dejó a 15 kilómetros para evitar halcones. Caminamos por brecha embarrada, sin hablar, turnándonos la punta. La lluvia había apagado los insectos y el monte no hacía su música habitual. Cada paso sonaba más fuerte de lo que debía. Nadie lo dijo, pero todos lo sentimos. El silencio cuando no debe existir pesa más que cualquier chaleco. Dividimos al equipo en 3 elementos de entrada y 3 de seguridad. Yo iba con el binomio en punta. Establecimos el punto de reunión detrás de una quebrada y seguimos leyendo terreno. Todo estaba en su sitio, menos un detalle que me quedó girando en la cabeza: los postes sin línea, cortados con sierra y dejados tirados como si alguien hubiera querido que la oscuridad fuera absoluta. Tampoco olí leña reciente ni escuché perros. Un rancho sin perros no es rancho. Llegamos a Visual. Casa principal de bloque, 2 cuartos por fuera, teja vieja. 3 chozas dispersas y un corral destruido. Había un par de fogones apagados y una tronera de metal clavada frente a la puerta, como adorno. No se veía guardia. No había radios, no había humo de cocina, no había ese murmullo que sale de cualquier grupo de hombres desvelados. La nada sostenida. Reporté al jefe de equipo. Autorizó ingreso escalonado. Cruzamos la puerta con linternas montadas, barriendo esquinas. Piso de cemento húmedo, olor a grasa vieja y algo que no supe nombrar. Primer cuarto despejado. Colchonetas, latas vacías, una libreta con números. Segundo cuarto con una mesa y veladoras gastadas pegadas con cera al borde. En la pared alguien había clavado fotos de carreteras y mapas mal recortados. El aire estaba más frío adentro que afuera. El objetivo no estaba, pero su rastro era reciente. Tazas con café seco, un plato volteado, marcas de arrastre hacia la parte trasera. Mi compañero indicó con la mano.
Salimos por la cocina y encontramos la traza de botas que daban a un cobertizo mitad bodega, mitad capilla. La madera estaba hinchada por la humedad. Abierta, como si hubieran salido con prisa o con confianza de que nadie llegaría. Entré primero. El haz de mi luz rebotó en botellas oscuras alineadas en el piso, cuerdas colgando del techo y un marco de metal al centro cubierto por telas manchadas. No era el teatro barato que suele verse cuando quieren impresionar chiquillos. Se notaba método. Había marcas en el suelo, círculos de cal, una pala arrimada a la pared, sacos de cemento abiertos. Un rincón con bultos envueltos en cobijas y amarrados con mecate. No quise abrirlos. Uno de mis hombres tragó saliva. No hicimos comentarios. Solo entonces noté el sonido. No venía de afuera ni de adentro. Era una vibración baja, como un generador lejano que no termina de encender. Se subía por las botas, por las rodillas, por el chaleco. Apagué mi luz y la de mi casco. Todos hicieron lo mismo. Nada. Oscuridad compacta. Y aún así esa vibración seguía allí, constante, como si el terreno estuviera tenso. Revisamos las chozas. En la primera había ropa de mujer y de niño, limpia y doblada, sin cuerpos. En la segunda, herramientas, costales y un calendario detenido en mayo, aunque ya íbamos muy entrado el año. En la tercera encontramos la pista que faltaba. Un cuarto subterráneo con entrada oculta bajo tablas. Bajamos con cuidado, un hombre por escalón. El cuarto medía poco. Paredes encaladas, un escritorio con cuadernos abiertos y una grabadora. En la mesa, bolsitas con tierra y etiquetas con fechas. Dibujos hechos con plumón, figuras repetidas en recuadros como si alguien hubiera estado diseñando un cerco que cerraba sobre sí mismo. Y al fondo, una cama de hospital sin ruedas. No había manchas nuevas, no había cuerpos, no había tiros. Pero algo había pasado allí hasta hace nada. Activé la grabadora. Chirrido, luego una voz ronca hablando sola, dictándose tareas. No pude entender todo, solo fragmentos. Cerrar el cuadrante, que nadie me encuentre, si me oyen, ya es tarde. Mantuve los ojos en la puerta mientras la voz se apagaba. No sé por qué, me quité el guante y puse la mano sobre la mesa. La madera estaba tibia, como si alguien la acabara de usar. Miré a mi compañero. Ya no hacía falta decir nada. Ese hombre seguía cerca o nos estaba mirando desde algún punto ciego. Al volver a la superficie noté por fin de dónde venía la vibración. No era una máquina. Era el viento pegando en algo tenso. Una especie de alambrado invisible que cruzaba el aire arriba de nosotros. No lo veías, lo sentías. Levanté la cara. El cielo estaba sin nubes y aún así el monte parecía estar bajo techo. En el camino de entrada encontramos ramas amarradas con hilo de pescar y gotas de cera invertidas bajo hojas. Trampas para el oído, para la vista, para el ánimo. Detalles puestos para que te separes de tu equipo sin darte cuenta. El jefe ordenó consolidar el perímetro y preparar señal de extracción, pero el radio respondió con un chasquido raro y luego puro ruido. Cambiamos a la frecuencia de emergencia. Nada. Probamos con el strobe infrarrojo. La luz estaba, pero mi visor no la veía. Era como si todo hubiera bajado un paso en la escala. Nos reagrupamos hombro con hombro, contando respiraciones. Hice la prueba B. Desatornillé la tapa de mi linterna y la encendí dentro de la palma. La luz seguía siendo luz. No eran las baterías. Era el lugar. Fue entonces que lo escuchamos. No un lamento ni un grito. Pasos. Sobre lámina vieja, calculados para no romper nada. 3, 4, 5, alrededor de nosotros, a distancia, como probando cerrojo por cerrojo. Lancé una luz química lejos, hacia el corral. Cayó,
se quedó brillante en el barro, exactamente como debía. Nadie cruzó el haz. Sin embargo, la lámina sonó de nuevo, pero esta vez del lado opuesto. Levantamos a la vez las armas hacia el monte. Vi algo entre los troncos. No era una figura completa. Era un borde donde no debía haber borde, una silueta que se pegaba a otra silueta. Apunté al centro y avancé un paso. Se replegó con el mismo paso hacia atrás, como si hubiera aprendido a copiar el mío. El instinto me pedía vaciar el cargador. La disciplina me salvó. No disparamos. Retrocedimos hacia la casa principal en bloque, lento, sin abrir huecos entre cuerpos, recitando en la cabeza la tabla de fuego como quien reza. Dentro de la casa el aire se volvió ligero. El radio regresó con estática y 2 palabras de vida. Reporte corto. No respondí de inmediato. Abrí la libreta de números. No eran números. Eran coordenadas de los mismos cerros repetidas, cada día 1 milímetro más adentro del mismo punto. Como si el que escribía hubiera estado cerrando puertas cada noche hasta quedarse encerrado consigo. Entendí por qué no había perros, porque no había guardia, porque la mesa estaba tibia y no había tiro. El rancho no necesitaba defensa. Se defendía solo. Solicitamos extracción inmediata. Marcamos con humo y proyectil de señal. El helicóptero apareció en silencio, sin luz visible, como si también hubiera aprendido a llegar sin anunciarse. Abordamos sin mirar atrás. Al elevarnos, vi el rancho hacerse chiquito y luego desaparecer de la vista por completo. No por distancia. Por una especie de pliegue. Como cuando guardas una navaja y la hoja ya no está. En la base, entregamos lo encontrado. Nos dijeron lo de siempre. Objetivo no presente, evidencias aseguradas, informe ampliado por escrito, remisión a autoridades locales. Nadie preguntó por la vibración en el suelo, ni por los postes cortados, ni por el cuarto subterráneo con la cama y los cuadernos. Nos mandaron a dormir. Dormí con los guantes puestos. Al mes, me llamaron para firmar la conclusión de Operación Cizalla. Sin novedad. El intermediario jamás volvió a aparecer. La carpeta cerró con una anotación administrativa, punto de reunión inexistente en mapa 1, 50,000. Pedí ver el croquis que anexaron. En la hoja, justo donde estaba el rancho, alguien había dibujado un círculo de cal y la palabra nadie. Todavía ahora, cuando llueve y el viento se encierra en los pasillos, siento esa vibración en las piernas. Sé que no viene de una máquina. Sé que es el cerro tensando su propio alambre. Y me recuerdo la lección de esa noche. Hay lugares que no necesitan balas ni hombres. Solo necesitan que cruces la línea para que el resto lo haga el terreno. Y un rancho sin perros, sin humo y sin señal no está vacío. Está cerrado. Por dentro. Y si entras, quedas contado. Tormenta ciega. Me formé en la infantería de Marina a los 21 años. Para 2014 era jefe de escuadra con despliegues en Tamaulipas y Coahuila. La operación que terminó mi carrera ocurrió en la Sierra de Nava. En los papeles se llamó Relámpago, entre nosotros, nadie volvió a pronunciarla. La orden parecía simple, interceptar un convoy con precursores para laboratorios en minas viejas. La fuente humana, clave lirio, dio ruta, horarios y claves de radio. Ya nos había servido antes. Esta vez, desde el arranque, todo se sentía tenso como una cuerda. Éramos 7 en 2 Sandcat y una Cheyenne sin placas. Avanzamos sin luces con térmicas y visores nocturnos por una brecha de mezquites. Emboscada en L, neutralizar primero y segundo vehículo, asegurar, documentar, salir. Minutos, no horas.
En el último punto de control llegó por HF un mensaje de Lirio ratificando itinerario y número de unidades. Traía nuestras claves y cadencias. Al revisar la ladera detecté algo pequeño y definitivo: las marcas infrarrojas que colocamos en la tarde ya no estaban donde debían. Alguien las movió. Seguimos. Desplegamos por el flanco alto, separaciones de 5 metros. El viento traía olor a combustible. En el valle, una antena artesanal asomaba. Las térmicas mostraron 3 motores, carrocerías calientes, ocupantes sin disciplina. Era nuestro objetivo. Di la señal. El primero entró en zona. Disparé a las llantas. Perdió control y quedó de costado. El segundo frenó y quiso girar. Abrimos fuego desde posiciones programadas. Durante 2 minutos todo pareció resuelto. El tercer motor se apagó. Cuando nos movimos para asegurar, la sierra contestó. El fuego llegó desde arriba, desde atrás y desde nuestro eje. No fue desorden, fueron patrones sobre nuestras posiciones, como si alguien hubiera calcado nuestra formación. Los destellos en las térmicas parecían lluvia invertida. Ordené cambio de posición, apenas avanzamos antes de que la tierra explotara a centímetros. Mendoza cayó sin hablar. Santos intentó vendarse y volvió al suelo. Entendí lo obvio, no era casualidad. Conocían cómo nos desplegábamos, las frases con que ordenábamos, los tiempos entre ráfagas, la distancia a la que adelanta nuestro tirador. La antena vibraba con tráfico ajeno. Las frecuencias estaban contaminadas. El terreno, estudiado por alguien que sabía dónde ponernos a la línea baja. Quise replegar hacia la cañada. El radiooperador no respondió. Estaba inmóvil, boca abajo, la radio encendida, el PTT hundido. De poco servía, por el canal se colaban voces que no eran nuestras. Repetían claves legítimas, números de plantilla, apodos internos. Cuando escuché mi distintivo con burla, apagué el equipo y señalé silencio. Respirar poco. No levantar siluetas. La línea se rompió con una granada por el flanco. Un trueno seco, los ojos llenos de tierra. La Cheyenne comenzó a arder y dibujó un faro para ajustar puntería. Me arrastré al cauce seco usando el filo de la orilla como cobertura. Cada centímetro costaba. Cuando la descarga disminuyó llegaron pasos lentos por la ladera. No había prisa, solo seguridad. Remataron motores, revisaron a los suyos y luego a los nuestros. No se dieron órdenes audibles. Levantaban placas, revisaban bolsas, arrancaban cámaras y abrían mochilas buscando algo específico. Uno recogió nuestras marcas IR y las guardó como trofeo. No sé cuánto duró. Oí una tos. Oí a Santos morderse el labio. Noté el goteo de sangre en mi manga. Un hombre se detuvo a 1 metro de mi frente. Olía a tabaco y cuero. Su linterna barrió los izotes, la forma rara del arma en el terreno. Regresó la luz, subió el haz. No me vio. Siguió. El aire me volvió a entrar a golpes. Se retiraron con el mismo orden con el que entraron. Subieron la ladera como dueños del monte. El convoy detenido se puso en marcha con motores de reemplazo, como si hubieran ensayado la avería. La antena cayó. Solo quedó el crepitar de la Cheyenne. Cargué a Santos hasta la cañada. Caminamos en zigzag para no dejar línea fácil. Atrás quedaron casquillos, placas, tiras de tela, una rodillera partida. Cosas que debimos recuperar para el expediente y que ya no tenía sentido buscar. Tomamos una brecha secundaria y salimos a la terracería. Pasó una camioneta vieja y siguió. 1 hora después nos levantó una patrulla municipal, mostré la credencial plastificada, cubierta de tierra. Me miraron como se mira a quien volvió solo de un lugar sin retorno. El debrief fue un carrusel de protocolos.
marcaron la carpeta con un número frío. Escribí el parte con letra lenta, posiciones, tiempos, viento, calibre, ángulos, impactos, fallas. Dije que las marcas IR se movieron. Dije que las claves parecían nuestras. Dije que la antena no estaba en la tarde. Dije que Lirio había sido consistente y, aún así, la trampa se sentía desde el primer kilómetro. Nadie me llamó mentiroso. Nadie me creyó del todo. Un mes después supe que el radiooperador no murió por el primer tiro. Lo hallaron horas después, sin equipo. En el informe quedó sustracción de material. Lirio desapareció. En piedras negras vi pintada una antena y debajo nuestro distintivo deformado. No tomé fotos. Me dieron licencia médica y luego baja por desgaste. Desde entonces, de noche, al cruzar una calle vacía, busco marcas que nadie ve y las pateo fuera de lugar por si alguien espera en algún punto alto. Regreso a casa por rutas secundarias, me detengo 2 veces frente a cualquier esquina sin salida, cuento puertas, cables y reflectores. No temo al campo, temo al orden perfecto de quienes nos esperaron con paciencia, a la manera en que copiaron nuestra rutina con precisión. Si escucho un motor en la madrugada, cierro los ojos y vuelvo a la ladera. Veo la linterna que pasó sobre mí sin detenerse, siento el peso de Santos en el hombro y el calor de la Cheyenne ardiendo. Espero el paso del hombre del tabaco y el cuero. Espero que alce la luz y esta vez sí me encuentre. Entiendo que esa espera es la emboscada que dejaron tendida dentro de mí. Me formé en la infantería de marina a los 21 años. Para 2014 era jefe de escuadra con despliegues en Tamaulipas y Coahuila. La operación que terminó mi carrera ocurrió en la Sierra de Nava. En los papeles se llamó Relámpago, entre nosotros, nadie volvió a pronunciarla. La orden parecía simple: interceptar un convoy con precursores para laboratorios en minas viejas. La fuente humana, clave Lirio, dio ruta, horarios y claves de radio. Ya nos había servido antes. Esta vez, desde el arranque, todo se sentía tenso como una cuerda. Éramos 7 en 2 Sandcat y una Cheyenne sin placas. Avanzamos sin luces con térmicas y visores nocturnos por una brecha de mezquites. Emboscada en L, neutralizar primero y segundo vehículo, asegurar, documentar, salir. Minutos, no horas. En el último punto de control llegó por HF un mensaje de Lirio ratificando itinerario y número de unidades. Traía nuestras claves y cadencias. Al revisar la ladera detecté algo pequeño y definitivo: las marcas infrarrojas que colocamos en la tarde ya no estaban donde debían. Alguien las movió. Seguimos. Desplegamos por el flanco alto, separaciones de 5 metros. El viento traía olor a combustible. En el valle, una antena artesanal asomaba. Las térmicas mostraron 3 motores, carrocerías calientes, ocupantes sin disciplina. Era nuestro objetivo. Di la señal. El primero entró en zona. Disparé a las llantas. Perdió control y quedó de costado. El segundo frenó y quiso girar. Abrimos fuego desde posiciones programadas. Durante 2 minutos todo pareció resuelto, el tercer motor se apagó. Cuando nos movimos para asegurar, la sierra contestó. El fuego llegó desde arriba, desde atrás y desde nuestro eje. No fue desorden, fueron patrones sobre nuestras posiciones, como si alguien hubiera calcado nuestra formación. Los destellos en las térmicas parecían lluvia invertida. Ordené cambio de posición, apenas avanzamos antes de que la tierra explotara a centímetros. Mendoza cayó sin hablar. Santos intentó vendarse y volvió al suelo. Entendí lo obvio, no era casualidad. Conocían cómo nos desplegábamos, las frases con que ordenábamos, los tiempos entre ráfagas, la distancia a la que adelanta nuestro tirador. La antena vibraba con tráfico ajeno. Las frecuencias estaban contaminadas.
El terreno, estudiado por alguien que sabía dónde ponernos a la línea baja. Quise replegar hacia la cañada. El radiooperador no respondió. Estaba inmóvil, boca abajo, la radio encendida, el PTT hundido. De poco servía, por el canal se colaban voces que no eran nuestras. Repetían claves legítimas, números de plantilla, apodos internos. Cuando escuché mi distintivo con burla, apagué el equipo y señalé silencio. Respirar poco. No levantar siluetas. La línea se rompió con una granada por el flanco. Un trueno seco, los ojos llenos de tierra. La Cheyenne comenzó a arder y dibujó un faro para ajustar puntería. Me arrastré al cauce seco usando el filo de la orilla como cobertura. Cada centímetro costaba. Cuando la descarga disminuyó llegaron pasos lentos por la ladera. No había prisa, solo seguridad. Remataron motores, revisaron a los suyos y luego a los nuestros. No se dieron órdenes audibles. Levantaban placas, revisaban bolsas, arrancaban cámaras y abrían mochilas buscando algo específico. Uno recogió nuestras marcas IR y las guardó como trofeo. No sé cuánto duró. Oí una tos. Oí a Santos morderse el labio. Noté el goteo de sangre en mi manga. Un hombre se detuvo a 1 metro de mi frente. Olía a tabaco y cuero. Su linterna barrió los izotes, la forma rara del arma en el terreno. Regresó la luz, subió el haz. No me vio. Siguió. El aire me volvió a entrar a golpes. Se retiraron con el mismo orden con el que entraron. Subieron la ladera como dueños del monte. El convoy detenido se puso en marcha con motores de reemplazo, como si hubieran ensayado la avería. La antena cayó. Solo quedó el crepitar de la Cheyenne. Cargué a Santos hasta la cañada. Caminamos en zigzag para no dejar línea fácil. Atrás quedaron casquillos, placas, tiras de tela, una rodillera partida. Cosas que debimos recuperar para el expediente y que ya no tenía sentido buscar. Tomamos una brecha secundaria y salimos a la terracería. Pasó una camioneta vieja y siguió. 1 hora después nos levantó una patrulla municipal, mostré la credencial plastificada, cubierta de tierra. Me miraron como se mira a quien volvió solo de un lugar sin retorno. El debrief fue un carrusel de protocolos. Marcaron la carpeta con un número frío. Escribí el parte con letra lenta, posiciones, tiempos, viento, calibre, ángulos, impactos, fallas. Dije que las marcas IR se movieron. Dije que las claves parecían nuestras. Dije que la antena no estaba en la tarde. Dije que el lirio había sido consistente y, aún así, la trampa se sentía desde el primer kilómetro. Nadie me llamó mentiroso. Nadie me creyó del todo. 1 mes después supe que el radiooperador no murió por el primer tiro. Lo hallaron horas después, sin equipo. En el informe quedó sustracción de material. Lirio desapareció. En piedras negras vi pintada una antena y debajo nuestro distintivo deformado. No tomé fotos. Me dieron licencia médica y luego baja por desgaste. Desde entonces, de noche, al cruzar una calle vacía, busco marcas que nadie ve y las pateo fuera de lugar por si alguien espera en algún punto alto. Regreso a casa por rutas secundarias, me detengo 2 veces frente a cualquier esquina sin salida, cuento puertas, cables y reflectores. No temo al campo, temo al orden perfecto de quienes nos esperaron con paciencia, a la manera en que copiaron nuestra rutina con precisión. Si escucho un motor en la madrugada cierro los ojos y vuelvo a la ladera. Veo la linterna que pasó sobre mí sin detenerse, siento el peso de Santos en el hombro y el calor de la Cheyenne ardiendo. Espero el paso del hombre del tabaco y el cuero. Espero que alce la luz y esta vez sí me encuentre. Entiendo que esa espera es la emboscada que dejaron tendida dentro de mí.
umbral azul. No sé si algún día me atreveré a firmar estas líneas, pero necesito contarlo antes de que la culpa y el miedo me consuman. En marzo de 2018 me tocó integrar una pequeña patrulla de la Brigada 33 del Ejército Mexicano, destacada de emergencia en la parte más tupida de la selva lacandona. El pretexto oficial era frenar el trasiego de madera y personas que, según inteligencia, cruzaban por veredas invisibles entre México y Guatemala. En realidad, parecíamos peones abandonados sobre un tablero inmenso: 4 hombres, 2 fusiles FX-05, un radio de campaña que apenas agarraba señal y una tienda verde olivo plantada a kilómetros de cualquier camino. Íbamos a rotar turnos de vigilancia durante una semana. El capitán se despidió desde el helicóptero con un pulgar arriba y la promesa de volver por nosotros cuando la zona estuviera tranquila. Nunca imaginé que su promesa significaría otra cosa, que, al regresar, ya no seríamos los mismos. Los 2 primeros atardeceres transcurrieron con la rutina de cualquier operación en monte: asegurar un claro, cavar una zanja para desechos, colgar hamacas, enumerar municiones. Esa normalidad militar me tranquilizaba. Pero en la tercera noche se instaló un silencio que no encaja con la selva, ni chicharras, ni monos nocturnos, ni el zumbido obstinado de los mosquitos. A las 01:40 escuché el chasquido del interruptor cuando el cabo Mendoza encendió la linterna roja para despertarme y cederme la guardia. Susurró, temblando, que había algo raro a unos metros del perímetro. Creí que se refería a indocumentados o ataladores, así que respondí con un gruñido y un vamos a ver mientras me ajustaba el chaleco antibalas. Cuando salimos, noté que la temperatura había bajado como si de pronto estuviéramos en un almacén refrigerado. Nuestro aliento formaba nubes blancas debajo de los cascos. Avanzamos en cuclillas hasta la línea de brecha que habíamos despejado con machete esa misma tarde. La linterna roja apenas delineaba siluetas de troncos sudorosos, pero bastó un parpadeo para localizar el origen del silencio. Un fulgor azul, tenue y pulsante, flotaba en el centro de un claro natural, justo donde horas antes había un caído de ceiba. El destello era ovalado, vertical, más alto que un hombre. La luz, sin embargo, no iluminaba el suelo, parecía absorberlo, y la vegetación a su alrededor se balanceaba con una corriente que no sentíamos sobre la piel. Esa desconexión me heló la sangre. Mendoza apretó mi hombro sin decir palabra, sentí su ansiedad clavárseme como una estaca. Entonces lo imposible tomó forma. Una figura emergió atravesando la luminosidad con la naturalidad de quien cruza una cortina de tela. Se distinguía humana, extremidades proporcionadas, cabeza rapada, mono ajustado del mismo azul del resplandor. Pero había algo en su manera de moverse ligero, sin el esfuerzo que exige la gravedad selvática, que gritaba anómalo. Detrás de mí, el soldado Reyes dejó escapar un jadeo. Al escucharlo resoné al adiestramiento: si te descubren, haz presencia. Levanté mi arma en posición de seguridad y di un paso, dispuesto a ordenar el alto. No salió voz. Antes de que pudiera articular palabra, un segundo ser idéntico cruzó el umbral y ambos giraron hacia nosotros con precisión de espejo. Lo que tenían en la muñeca derecha no era fusil ni pistola, parecía un aro metálico adherido a la piel. El más cercano alzó la mano y el aro vibró con un zumbido ensordecedor, como un motor de turbina comprimido dentro del cráneo. El aire pareció doblarse, sentí los tímpanos reventar. Reyes y Vega cayeron al piso, convulsionando, mientras Mendoza se llevaba las manos a la cara. Alcancé a oler mi propia sangre, goteaba de la nariz sobre el collar de la camisa. Aún aturdido, accioné el selector del FX-05 y solté una ráfaga de 3 disparos al centro de masa de la silueta más próxima. No hubo chispazos ni impacto visible, las balas se estrellaron en aquel resplandor y fueron absorbidas como piedras en agua espesa. El segundo ser respondió con otro pulso sónico. Todo se volvió negro. Volví en mi minutos u horas después, el reloj digital marcaba las 3:07, pero no sé cuánto tiempo estuvo sin energía, con el sabor a hierro en la boca y el cabello empapado de sudor frío. El claro estaba vacío, tan solo quedaba un olor penetrante a ozono y hojas quemadas.
Reyes sangraba de los oídos, Vega no se movía y respiraba superficialmente, Mendoza insistía en que todavía están aquí, señalando al vacío. Traté de levantarlo, pero se soltó y corrió hacia donde había estado la luz, cayó de rodillas y comenzó a cavar con las manos, como si buscara enterrarse. Lo arrastré de vuelta, temiendo una crisis psicótica. Fue entonces cuando vimos que la vegetación alrededor del sitio presentaba una marca perfecta, un círculo de tierra estéril, sin una brizna, de casi 3 metros de diámetro. Ni siquiera el fuego deja un borde tan limpio. Solicité apoyo por radio. La voz del teniente en el otro extremo parecía venir de kilómetros bajo tierra, perdíamos la señal a cada frase. Se ordenó disparar una bengala para guiar a la patrulla más cercana. Encendí el tubo y disparé. Al estallar, el cielo quedó pintado de rojo y descubrí algo que borró cualquier noción de seguridad. Entre las copas más altas, flotaban otras 3 luces azules, separadas, observándonos. No eran drones, se movían en silencio, contra el viento y apagaron su fulgor apenas la bengala comenzó a morir. Hasta hoy, cada vez que huelo pólvora, recuerdo ese instante de oscuridad posterior, el ruido de la selva regresó de golpe, pero sonó diferente, como si la orquesta tocara un compás equivocado. A las 4:20 llegó la sección de apoyo. Ellos encontraron a Vega con fractura de húmero, a Reyes con hemorragia auditiva y a Mendoza sedado después de inyectarle medio frasco de diazepam. Yo logré mantenerme de pie lo suficiente para entregar un informe verbal, contacto con elementos desconocidos, armamento acústico, retirada hacia punto de origen. Lo escribí después, palabra por palabra, en un parte que acabó clasificado. Nadie mencionó portales ni luces, nos limitaron a un diagnóstico de ataque de grupo armado con tecnología no identificada. Supongo que era la manera más cómoda de digerir lo imposible. El helicóptero médico nos evacuó al amanecer. Camino al hospital militar de Tuxtla vi la selva extenderse debajo, inmensa y aparentemente intacta, como si la noche anterior hubiese sido un mal sueño. Pero las hélices vibraban con una frecuencia que recordaba el zumbido del dispositivo enemigo, y apenas cerraba los ojos revivía la presión insoportable en los huesos del oído. Los doctores certificaron mis lesiones, barotrauma bilateral, síncope, laceraciones nasales. Recomendaron reposo absoluto. Sin embargo, el verdadero daño fue invisible. Comencé a experimentar microapagones de memoria. Despertaba sudando a las 1:40, exacto a la hora del primer avistamiento, con la imagen del umbral azul clavada en la retina. Me recetaron clonazepam. El psiquiatra lo llamó TEP, yo lo llamo deuda pendiente con algo que vino de un lugar sin nombre. 2 semanas después vinieron los interrogatorios de personal de inteligencia de defensa que hablaban más inglés que español. Nos separaron en cuartos estériles e idénticos. A cada uno le mostraron fotogramas borrosos de luces, diagramas de frecuencias, grabaciones infrarrojas de la patrulla rival. Yo repetí mi versión sin adornos, la luz, las figuras, el arma sónico, la retirada. El agente tomó notas sin levantar la vista. Al final me preguntó si consideraba la posibilidad de una alucinación colectiva inducida por sustancias naturales de la selva. Contesté que prefería imaginarme loco que aceptar lo contrario, y aún así la idea no me dejaba dormir. Él sonrió sin humor, cerró la carpeta y me dio la mano como quien sella un pacto de silencio. Han pasado 7 años. Reyes quedó sordo del oído izquierdo, Mendoza solicitó baja voluntaria y desapareció de los registros, su familia dice que se internó como misionero en la sierra. De Vega solo supe que nunca volvió a usar uniforme, camina con bastón y tartamudea cuando huele turbocina. Yo sigo en servicio, relegado a oficina logística en Veracruz. De noche, cuando la base guarda silencio, sigo sintiendo el zumbido dentro de los huesos. A veces el generador falla y la luz de emergencia, azul pálido, titila en pasillos vacíos, entonces sé que el umbral no se cerró aquella noche, que solo se eclipsó esperando la ocasión de abrirse otra vez. Si usted lee esto y decide llamarme mentiroso, lo entiendo. Creo que también me llamaría así si no llevara en el cráneo la cicatriz de aquel pulso inaudito. Solo le pido un favor, si un día, viajando por la frontera sur, advierte que el bosque se queda mudo y la noche se enfría sin motivo, no intente averiguar qué ocurre. Retroceda,
rece lo que sepa rezar y corra tan lejos como pueda. Porque en la selva de este país existe un sitio donde la realidad es delgada y al otro lado, criaturas con rostro humano observan, esperando que alguien las escuche para cruzar. Y cuando lo hagan, no habrá balas suficientes para mantenerlos fuera. Prenda maldita. No me costó aprender las reglas escritas del ejército: orden cerrado, limpieza de arma, silencio en radio. Lo difícil vino después, cuando empecé a oír los mandamientos que no aparecen en ningún manual: nunca entres solo a una casa donde ardan veladoras negras, no aceptes comida ofrecida por un desconocido en plena sierra. Jamás toques los objetos que un brujo dedicó a los muertos. Nos los repiten a todos entre bromas, como cuentos para asustar reclutas. Pero yo soy la prueba de que existen y de que burlarse de ellos es lo más caro que un soldado puede pagar. Corría marzo de 2020 cuando mi pelotón recibió la orden de montar un cerco en la franja selvática que divide Chiapas de Guatemala. Se rumoraba que un grupo criminal usaba antiguas brechas madereras para mover armas y gente. Nos desplegamos con lo indispensable: fusil, raciones, 2 radios y la certeza de que pasaríamos la semana respirando humedad espesa. Éramos 10 hombres bajo el mando del teniente Ríos. Yo, cabo primero Ortiz, llevaba 6 años en filas, suficientes para sentirme curtido, pero todavía capaz de sorprenderme. El tercer día seguimos un rastro de huellas frescas que serpenteaba entre ceibas gigantes y acababa en una construcción de tablas podridas, un palafito sostenido por pilotes sobre un manchón de lodo. Parecía una bodega abandonada. Sin embargo, la inteligencia era clara: allí escondían migrantes antes de embarcarlos río arriba. Avanzamos en rombo, sin un solo ruido metálico. Cuando el teniente dio la señal, irrumpimos. Solo hallamos silencio, humo rancio y un olor dulzón, como azúcar quemada mezclada con sangre vieja. El interior era un desorden de hamacas vacías, costales abiertos y recipientes de plástico. En la esquina pendía una jaula con gallinas degolladas. No encontramos personas, pero sí señales de fuga apresurada: cazuelas tibias, lámparas de queroseno encendidas. Registré un cuartucho al fondo, cubierto con telones negros. A la luz de mi lámpara vi un altar sobre un tronco pulido. No era la Santa Muerte, sino algo más viejo: una figura humana tallada en cedro, con ojos de obsidiana y mandíbulas abiertas. Del cuello colgaba un medallón de oro macizo, forjado en forma de pentagrama. Recordé la regla. Sentí un hormigueo de advertencia en la nuca. Sin embargo, la avaricia me venció. El medallón se veía antiguo, valioso. Pensé que sería prueba y, tal vez, mi jubilación anticipada. Sin llamar a nadie, lo guardé en el bolsillo. Al salir dije que el cuarto era solo un chamizo de curandero. Nadie sospechó. Esa noche nos tocó asegurar el sitio. Colocamos puestos de observación y tendimos hamacas cerca de una fogata. El selvario canta con un coro de chicharras que por momentos parece eléctrico. Fui designado vigía del turno de medianoche. A las 0:30 hundí los pies en el lodo junto a la bodega y apagué la linterna. Fue entonces cuando apareció el silencio, uno tan absoluto que me zumbaban los oídos. Ni grillos, ni viento. Solo mi respiración y el latido que retumbaba en la sien. Vi una brasa flotar a 20 metros, como la punta de un cigarro encendido. Se acercaba lenta, trazando círculos sinuosos. Quise avisar por radio, pero el aparato emitió un chasquido y murió, como si las baterías se hubieran vaciado de golpe. Retrocedí, tropezando con raíces. La brasa se convirtió en un punto candente y reveló, a su alrededor, una silueta vestida con fibras vegetales, alta, desfigurada, casi sin forma. No caminaba, parecía deslizarse a un palmo del suelo. Mi instinto gritó: dispara. Levanté el fusil y el selector se atascó. Ninguna bala salió. El ser extendió un brazo hecho de sombras húmedas y señaló mi pecho, justo donde llevaba el medallón. Sentí un ardor, como hierro al rojo vivo contra la piel. Caí de rodillas, sin aire.
Dentro de mi cabeza retumbó un murmullo en un idioma que no era español, crujidos de ramas partidas convertidos en sílabas. Cerré los ojos porque los párpados me pesaban como piedras. Cuando los abrí estaba solo. El canto de los insectos había vuelto. Mi reloj marcaba la 1:12. Revisé el pecho, la placa de servicio colgaba normal, pero debajo la piel ardía con la silueta perfecta del pentagrama. No sangraba, pero dolía como una quemadura química. Corté un trozo de venda y me envolví, temblando. Quise confesar, pero me avergonzaba. Informé que se había observado movimiento sospechoso. El teniente ordenó máxima alerta. La madrugada transcurrió sin otra novedad, salvo por el rugido distante de un mono zaraguato que nadie más escuchó. A la mañana siguiente recibimos refuerzos y la orden de escoltar a los detenidos capturados río arriba. El traslado sería en lancha, 20 kilómetros contracorriente hasta una pista improvisada. Subimos esposados a 4 hombres y 3 mujeres. Una de ellas murmuraba, en lengua que no identifiqué, que no se debía sentar junto al señor de la arboleda. En la travesía sentí el medallón vibrar dentro de la mochila, aunque lo había envuelto en calcetines. Cada curva del río se estrechaba más. El motor tosió y se apagó. Hélice intacta. Entonces el agua empezó a hervir, burbujas gruesas brotaban con olor a huevo podrido. El soldado Méndez cayó al agua. Lo vimos patalear 2 segundos y hundirse, como si lo arrastrara una garra invisible. Desembarcamos en un banco de arena y llamamos por radio. Silencio. Era mediodía y, aún así, la luz se volvió gris, como si un eclipse cubriera el sol solo para nosotros. El teniente decidió avanzar por tierra. Con cada paso sentía el objeto latir, como un corazón ajeno pegado a mis costillas. A 2 kilómetros encontramos los restos de un campamento antiguo, telas deshechas, esqueletos de palmas, un crucifijo oxidado clavado en el suelo. El aire olía a rancio y a sangre seca. Mis compañeros me vieron sudar hielo y propusieron evacuar en helicóptero, pero el radio seguía mudo. De repente la figura volvió, detrás del crucifijo. No medía menos de 3 metros, su rostro era una máscara de madera, la boca cosida con alambres, los ojos 2 brasas. Avanzó sin ruido y el pelotón abrió fuego. Las balas atravesaban la sombra sin dejar rastro. Uno a uno los cargadores se vaciaron. El pánico nos dispersó. Corrí hasta caer en un claro. La mochila se abrió y el medallón rodó sobre la tierra húmeda. Vi cómo se cubría de hormigas rojas que se disolvían al tocar el oro. Comprendí, con lucidez lacerante, que el objeto era la llave que mantenía al monstruo atado a mí. Con manos temblorosas cavé un hoyo con la bayoneta y enterré la medalla, presionando tierra y hojas hasta que la selva la tragó. Pronuncié un Padre Nuestro atropellado. El sonido regresó al instante, cigarras, pájaros, el rumor del río. Mis compañeros llegaron desorientados. La sombra había desaparecido, lo mismo que los 7 detenidos. No quedaban huellas, solo el crucifijo caído y el fusil de Méndez, cubierto de lodo. Nos rescataron esa tarde. El parte oficial habló de extravío, crecida repentina del río y fuga de los detenidos. Nadie creyó mi versión, ni siquiera la conté completa. El teniente entregó su informe y nos recetaron 2 semanas de licencia por estrés operacional. Todavía hoy, cuando intento dormir, escucho aquel murmullo de ramas partiéndose, como dientes que muelen huesos. Llevo una cicatriz en forma de estrella en el pecho que ningún médico puede explicar. Las noches húmedas me despiertan bañado en sudor, convencido de que el ser ha encontrado el camino de regreso. Y hago lo único que aprendí, jamás recojo nada que no sea mío, porque en la selva toda deuda se cobra y los espíritus no aceptan disculpas, solo restituciones. Al amanecer, cuando la oscuridad tarda en irse, enciendo una vela y deposito un cartucho sin percutir sobre la mesa, recordatorio silencioso de que casi pierdo el alma por un trozo de metal dorado. A veces despierto con el sabor a hierro de la sangre en la boca, sin haberme mordido la lengua. Oigo a lo lejos el motor de la lancha que nunca arrancó y siento de nuevo la brasa que flota entre la bruma.
Entonces repito la regla en mi mente, una y otra vez, como un mantra de supervivencia: no toques lo que la oscuridad reclama. Bruma de los caídos. Nunca quise escribir esto. Llevo 15 años intentando convencerme de que aquella madrugada fue una alucinación colectiva provocada por el cansancio. Sin embargo, cada vez que cierro los ojos, la escena reaparece con una nitidez insoportable: la niebla que se tragaba la sierra y los rostros de los muertos mirándonos como si nunca se hubieran ido. Mi nombre de guerra es Ramírez, pero en el papel aparezco como Matías E.R. Formé parte de un pelotón de infantería de fuerzas especiales destacado en la Reserva de El Cielo, al sur de Tamaulipas, durante el verano de 2005. Nos enviaron en una operación relámpago para localizar un campamento que funcionaba como paso de armas. Sabíamos que la zona estaba infestada de cultos que mezclaban santería con brujería serrana. Aún así, nadie imaginó el infierno que nos aguardaba. Partimos a las 23:30 desde la base operativa avanzada. Éramos 8 hombres con entrenamiento antinarcóticos y contraguerrilla. La luna nueva escondía el relieve y la topografía selvática obligaba a caminar en fila india. Llevábamos visores térmicos, pero la humedad era tan alta que el lente sudaba. A los 30 minutos ascendimos por un sendero flanqueado de encinos. Yo iba tercero, pegado a Soto, mi mejor amigo desde el curso de paracaidismo. A las 01:50 la bruma se espesó como si alguien hubiese arrojado harina sobre el aire. El comandante Olvera dijo en voz baja que era puro rocío serrano. Ordenó mantener paso y evitar luces. Pero el visor ya no detectaba nada más allá de 2 metros y el silencio se volvió metálico, el tipo de silencio que vibra dentro del casco y te hace sudar frío. En la milicia mexicana existen normas que jamás aparecen en los manuales. La más importante: nunca tocar un objeto hallado en un altar clandestino. Los viejos dicen que las ofrendas se depositan para sellar pactos y quien rompa el círculo se lleva el pacto sobre la espalda. Aquella noche García, uno de los recién llegados, llevaba semanas mofándose de esa superstición. Cuando la brújula marcó rumbo sureste, divisamos un claro iluminado por veladoras rojas, oculto detrás de un peñasco. García se rezagó y yo lo vi agacharse para sacar algo del suelo. No alcancé a advertirlo, la orden de avanzar llegó por radio y tuve que seguir. Más tarde entendería que aquel instante fue el punto de no retorno. A las 2:17 escuché mi nombre en un hilo de voz, como si viniera de detrás del tímpano. Creí que era Soto, pero él caminaba delante y no había abierto la boca. 10 pasos después escuché el nombre de García. Él se detuvo en seco y giró con los ojos muy abiertos. ¿Quién habló?, masculló. Olvera nos mandó callar, pero el murmullo regresó, más cercano, multiplicado. Eran decenas de voces flotando en la bruma, sin dirección ni eco. La niebla se volvió tan densa que la linterna de infrarrojos apenas rebotaba contra partículas blanquecinas. Sentí un olor a tierra fresca y óxido. Dicen que el olfato es la memoria más primitiva. Aquel hedor se me incrustó en los pulmones y todavía hoy lo revivo cuando llueve. El punto de quiebre llegó a las 2:30. Olvera, que marchaba al frente, levantó el puño para detenernos. Frente a él, emergiendo de la niebla, se delineó una silueta con uniforme pixelado, pecho cruzado por cartucheras rotas. Al acercarnos reconocimos los parches del 12º Batallón, el nuestro. Era el cabo Jesús Arévalo, caído en un deslave en 2003. La mitad de su cráneo estaba hundida, tal como lo sacamos aquel día bajo toneladas de lodo. Arévalo levantó la mirada, sus ojos, vidriosos, parecían buscar algo más allá de nosotros. Detrás aparecieron otros. Vi a Teniente Valladares, a quien enterramos tras una emboscada en Veracruz, con la tráquea rebanada, a el gordo Ledesma, que murió al volante en Zacatecas. La columna espectral avanzaba sin ruido, mecánica, rostro tras rostro, herida tras herida, el cortejo de nuestros muertos privados de descanso. El terror descoce el alma en silencio, nadie gritó, nadie disparó. Olvera ordenó repliegue táctico, pero al girar descubrimos que la bruma se había cerrado a nuestras espaldas, formando un muro lechoso.
Las voces subieron de volumen hasta convertirse en un canto ronco que repetía nuestros apellidos. García se llevó las manos al pecho y cayó de rodillas, temblaba como epiléptico. Le arrojé mi cantimplora, pero no bebió, abrió la mano y me enseñó lo que había robado del altar. Era un dije de obsidiana tallado con una cruz invertida y huesos diminutos incrustados. En el centro, una cuenta de vidrio rojo latía como si fuera un corazón. El susurro se convirtió en un aullido cuando el dije tocó la tierra. El aire vibró y sentí que el piso se hundía, como si la montaña respirara debajo de nuestras botas. Corrimos a ciegas por un pasillo líquido que cambiaba de forma. La formación se rompió y quedé a solas con la bruma. Cada paso parecía arrastrar 100 kilos. De pronto, la niebla se abrió como una cortina y quedé frente a mí. Un doble perfecto, excepto por la piel gris, los labios negros y 2 círculos vacíos donde debían estar los ojos. Su chaleco antibalas goteaba sangre oscura y una astilla de metal le sobresalía del esternón. Comprendí que estaba viendo la versión de mí que nunca regresaría a casa. No pude moverme. Sentí un frío tan puro que me quebró los dientes. El reflejo alargó la mano, sus dedos humeaban, como si la carne ardiera por dentro. En un acto reflejo levanté el fusil, pero el gatillo parecía soldado. Entonces el eco de un disparo ajeno rompió el encantamiento. La niebla volvió a cerrarse y corrí sin dirección hasta que mi casco golpeó algo sólido. Desperté con el casco abollado y el amanecer tiñendo la niebla de un gris sucio. A mi alrededor estaban Soto, Olvera y otros 3, tirados, exhaustos, la cara tiznada de lodo. García no estaba. Tampoco el dije. El GPS marcaba a menos de 500 metros del punto de inserción, pero el trayecto se había tragado 5 horas y a 2 hombres. No hablamos, apenas reunimos fuerza para descender. En la base nos recibieron con una mirada que mezclaba alivio y horror. Llegamos cubiertos de arañazos, con los uniformes rotos, pero sin un solo disparo en los cargadores. El médico militar dijo que presentábamos síntomas de hipotermia y una deshidratación ilógica para haber caminado solo una noche. En privado, Olvera informó la pérdida de García y solicitó una búsqueda. 2 patrullas salieron en su auxilio, regresaron a los 3 días con la noticia de que no habían encontrado nada, salvo veladoras consumidas y rastros de un deslave reciente. Las secuelas se manifestaron de inmediato. Soto desarrolló insomnio crónico y terminó fuera del servicio. Una noche me llamó a las 4 de la mañana, juraba haber visto a Arévalo en la puerta de su casa, pidiéndole entrada. 2 meses después se voló la cabeza con un revólver que tenía de adorno. Olvera solicitó cambio administrativo y nunca más volvió a una operación de campo. Yo cargo con un zumbido constante en el oído izquierdo, como si aquellas voces se hubieran instalado para siempre. A veces reviso el espejo y me aterra la idea de encontrar a mi doble del otro lado. Otras noches despierto con la imagen de García a los pies de mi cama, sosteniendo el dije de obsidiana, el vidrio rojo palpitando como una luciérnaga diabólica. Presenté mi baja en 2008, incapaz de pisar nuevamente la sierra. Me convertí en instructor, pero cada recluta al que le hablo de las reglas no escritas me mira con la misma mueca incrédula con la que yo miraba a mis superiores. No me importa, les repito que, si un altar aparece en medio de la oscuridad, es mejor rodearlo que burlarlo, porque algunos pactos se cobran en carne y en sueños. Han pasado ya 2 décadas. A veces, durante la temporada de lluvias, la niebla sube hasta la ciudad y cubre mi calle con el mismo velo blanco que nos atrapó aquella vez. Apago las luces, cierro las ventanas y me quedo quieto, escuchando. Siempre espero oír mi nombre, pero lo que llega es un murmullo sin letras, un reflujo de voces que tal vez no pertenecen a este mundo. No sé dónde está García. No sé si sigue caminando en círculos dentro de aquella bruma, sosteniendo el dije maldito, condenado a no encontrar salida. Solo sé que, cuando logre dormir, esos mismos susurros volverán a arrastrarme hasta la sierra del cielo, donde los muertos marchan sin descanso y la realidad se fractura con el primer aliento de niebla. Entonces recordaré que la frontera entre la vida y la muerte, entre la fe y el miedo, puede ser tan delgada y traicionera como un hilo de obsidiana en la palma de un soldado que se creyó más fuerte que el misterio.
y despertaré gritando, con la certeza de que la bruma aún me busca. Silencio en la selva. Me llamo Gabriel Álvarez y todavía llevo, bajo el uniforme que hoy guardo como reliquia rota, las cicatrices de una noche que jamás conseguí explicar. Era mayo de 2003 y nuestro batallón había sido desplegado en la cordillera del macizo colombiano, al suroeste de Huila. Se rumoraba que grupos armados utilizaban veredas fantasmas para mover cargamentos, pero lo que hallamos en aquel filo de montaña estaba lejos de cualquier guerra que entienda un hombre. Éramos 7 en la patrulla. Gente curtida, Mendoza, el más veterano, Ramírez, experto en señales, Vega y Salas, los francotiradores, Torres, nuestro enfermero, y Cruz, mi compañero inseparable desde cadetes. A las 16 horas salimos del puesto avanzado con la orden de inspeccionar un caserío inexistente en los mapas oficiales. El camino se nos cerró en cuanto oscureció, barro rojizo, helechos que parecían brazos retorcidos y un cielo tan bajo que daba la impresión de aplastar las copas de los yarumos. A los 90 minutos de marcha la niebla se instaló como un tapiz húmedo, todo sonido quedó amortiguado salvo el chasquido de nuestros propios pasos. El GPS murió primero, luego la radio HF. Ramírez pensó en interferencia deliberada, pero ni siquiera el compás magnético reaccionaba con lógica, la aguja giraba sobre su eje igual que un insecto herido. Cuando quise reportarlo el firmamento escupió un trueno sin relámpago y la noche se volvió densa, sin contornos. Supimos que habíamos perdido la ruta primaria, sin embargo, el protocolo dicta mantener rumbo hasta reencontrar el cauce del río. Así lo intentamos cada quien siguiendo el aliento del que estaba al frente hasta que, pasado el segundo páramo, nos topamos con un puente colgante que nadie recordaba haber visto en los reconocimientos aéreos. La estructura pendía sobre un abismo de vegetación. Tablas carcomidas, cables de acero oxidado. Lo extraño era la luz tenue que se filtraba desde la otra orilla, un resplandor anaranjado, como hoguera distante. Mendoza levantó el puño para detenernos. El silencio allí tenía peso, uno respiraba y podía sentir como el aire ajeno se alojaba en los pulmones. Aún así, la idea de cruzar nos pareció mejor que retroceder sin dirección. Caminamos en fila, fusil en bajo, rezando mentalmente que las tablas soportaran nuestro peso y no chillasen demasiado. Al llegar al extremo contrario distinguimos una vereda estrecha que ascendía serpenteando. A cada metro el resplandor crecía, no en intensidad sino en confianza, como si invitara a acercarse. Fue entonces cuando vimos a la mujer. Iba descalza y sostenía una lámpara de queroseno que no carbonizaba la mecha, la flama ardía pura, sin humo. Vestía un vestido de algodón amarillento, tal vez de otra época, y cargaba sobre el pecho un escapulario ennegrecido. Su rostro no reflejaba sorpresa ni temor, más bien irradiaba una serenidad que resultaba ofensiva en aquel paraje. Torres dio el paso al frente. Le solicitó en voz baja pero firme la ubicación del caserío habitado más cercano. La mujer ladeó la cabeza con un gesto casi infantil, hizo una leve seña para que la siguiéramos y se volvió sin pronunciar palabra. Nadie discutió. Avanzamos tras ella durante un tiempo imposible de medir, el terreno se inclinaba, las piernas ardían y aún así el aire olía a brasa recién apagada. No oíamos insectos ni aves nocturnas, solo el crujir de ramas pisadas por un tropel que parecía no pertenecer a nuestros pies. Cruz fue quien notó primero la anomalía. Tocó mi hombro y señaló discretamente el suelo, la mujer no dejaba huella. La tierra húmeda recibía nuestras botas con estampas definidas, mientras ella flotaba apenas un par de centímetros, tan sutil que de haber parpadeado no lo habríamos advertido. En el mismo instante Ramírez susurró que el dial de su reloj giraba al revés. Una sensación de frío interno que nada tenía que ver con el clima andino me congeló la espalda. Sin emitir orden, la patrulla entera detuvo el paso. Fue como si un solo músculo nos gobernara. Ella se giró despacio, alzando la lámpara para mostrarnos el rostro completo. Sus ojos poseían un brillo rojo profundo, una incandescencia que emanaba desde dentro del globo ocular y proyectaba hilos de luz danzantes sobre el humo bajo. Sonrió, no con malicia sino con piedad, y finalmente habló,
ya están en mi terreno. Su voz no atravesó el aire, se incrustó directo en la corteza cerebral, sin vibrar, sin eco. Al intentar apuntarle el fusil, los seguros se trabaron. Mendoza maldijo, Vega golpeó el cajón de cerrojo, y yo sentí la culata convertida en bloque de hielo. La lámpara creció hasta volverse un orbe candente. Un zumbido comenzó a retumbar bajo nuestros pies, similar al de turbinas lejanas. Creí que era un terremoto, pero el suelo permaneció firme, era nuestro tórax el que vibraba, las costillas actuando como diapasones involuntarios. En ese delirio auditivo comenzaron a oírse retazos de oraciones en latín, voces masculinas suplicando perdón, balidos de animales degollados y el crujir de huesos secos. Todo retumbaba a la vez, cada sonido proveniente de un ángulo distinto del monte, formando una polifonía imposible. No sé quién corrió primero. Solo recuerdo haber soltado la mochila de campaña para aligerar peso y lanzarme cuesta abajo entre quiebras de roca y fango. El mundo se volvió túnel, ramas afiladas, pedruscos que parecían manos intentando aferrarse a mis tobillos, el sabor a óxido en la boca de tanto respirarme la lengua. Atrás se desparramaban los gritos de mis compañeros, algunos pidiendo alto, otros rezando, pero todos ahogados en ese coro de crujidos y latines que nos perseguía como enjambre. En cierto punto la niebla disipó y la selva empezó a arder con un fulgor encubierto. No eran llamas visibles, era una iluminación rojiza que brotaba desde la fibra misma de los tallos, incendiando la percepción sin consumir material alguno. Corrí hasta caer rodando sobre un claro pedregoso. En el impacto perdí el casco, arranqué la piel de la mejilla contra una roca y quedé mirando un cielo negro, sin estrella. El zumbido se fue atenuando hasta transformarse en silencio total. Pensé que había muerto. Cuando recobré el aliento escuché pasos. Me incorporé tembloroso para ver a Cruz sentado a unos metros, con la mirada vacía clavada en la nada. Tenía la camisa desgarrada, el pecho cubierto de arañazos y, sobre todo, una quemadura circular a la altura del esternón, perfectamente delineada, como la marca de un sello candente. Intenté hablarle, pero su mandíbula castañaba sin producir palabras. Uno a uno fueron apareciendo los demás, excepto Mendoza. En sus rostros se repetía la misma quemadura, algunos en el cuello, otros en la espalda. Yo también la sentí al tacto, ardiente bajo la tela del chaleco. Pasamos la noche allí, espalda con espalda, sin atrevernos a encender luz. La lámpara fantasmal había desaparecido, aunque de vez en cuando un destello rojizo se encendía entre los matorrales, tan breve que nos recordaba que el monstruo o lo que fuese seguía respirando la misma oscuridad que nosotros. Al amanecer, sin brújula ni radio funcional, decidimos orientarnos por el cauce de un arroyo que goteaba cerca. Caminamos 3 horas hasta topar con una carretera secundaria. Un camión maderero nos recogió, el conductor nos miró con una lástima que nadie se ganó con palabras. Lo convencimos de llevarnos a la base de Pitalito. Durante la revisión médica, Torres se empezó a convulsionar. El electrocardiograma marcó picos erráticos y su lengua se ennegreció antes de entrar en paro. Mientras los enfermeros luchaban por reanimarlo, la marca en su pecho se abrió como ampolla, dejando escapar un olor a hierro quemado. Murió sin recobrar la conciencia. Los demás recibimos licencia psicológica. Vega desertó esa misma semana, Ramírez desapareció del hospedaje militar y Salas fue encontrado ahorcado meses después en un hostal de Popayán. Solo Cruz y yo continuamos enlistados, pero jamás coincidimos de nuevo en maniobras, lo trasladaron al Caribe y actualmente su expediente figura como retirado por invalidez mental. El informe oficial concluyó que la patrulla sufrió desorientación topográfica y estrés extremo en ambiente hostil. La muerte de Torres se atribuyó a fallo cardíaco previo. Nadie mencionó ojos rojos, lámparas sin humo ni voces que taladran el cráneo. Nos hicieron firmar confidencialidad y, aunque lo hubieran permitido, no habría encontrado las palabras adecuadas. El puente colgante desapareció cuando lo buscaron las brigadas de ingenieros, la topografía mostró un cañón imposible de franquear sin helicóptero. Solo quedó, como prueba, una fotografía borrosa que Ramírez alcanzó a capturar en la huida, un destello carmesí flotando entre los árboles. Los analistas dijeron que era reflejo de linterna contra niebla. Han pasado 22 años.
La marca en mi pecho nunca sanó, es un círculo rojizo que palpita en noches de tormenta y se inflama cuando pronuncio su recuerdo. Hoy duermo con la luz encendida, no porque tema la oscuridad sino lo que puede manifestarse en esa delgada membrana donde se unen neblina y silencio. Me retiré del ejército con honores que saben a lápida, cargo medallas que tintinean como campanas funerarias y cada tanto despierto sobresaltado por un zumbido que trepa la columna vertebral, el mismo que anunció, aquella noche, la llegada de la mujer sin pisadas. Dicen que los soldados se forjan para enfrentar el horror humano. Nadie te prepara ni siquiera en los cuarteles más duros para enfrentar el horror que no tiene nombre. Y cuando ese horror te marca, te quita la patria potestad de tu propio espíritu. Por eso escribo, no para advertir, tampoco para buscar consuelo. Lo hago porque temo que, si callo demasiado tiempo, la quemadura se abra como la de Torres y libere algo que todavía arde bajo la carne. Quizá así logre dormir un poco antes de que el zumbido regrese y, con él, el rojo silencio de la selva. Si te gustaron estos relatos, regálanos tu like y déjanos tu comentario, y no olvides suscribirte al canal para que sigas recibiendo las notificaciones de los próximos relatos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creciendo dentro de YouTube. Nuevamente, mil gracias y nos vemos en el próximo relato.